ovulación. Entonces la expulsión del óvulo fuera del ovario. Entonces rápidamente la trompa hace una oposición sobre el ovario y el óvulo o ovocito pasa a la trompa. Una vez que se produce la presencia del óvulo en el tercio externo de la trompa, ocurre la fecundación. La fecundación, ustedes saben que es la unión de los dos gametos y forman un nuevo ser. Esa es la fecundación, la unión de los dos gametos. Entonces, una vez que se producen las relaciones sexuales, los espermatozoides están en la vagina, ellos van a ascender. Acá en el endocervix se produce un proceso de capacitación, para que me entiendan, se nutren para que puedan cumplir con su objetivo. Ascienden estos por todo el endometrio y se van por las trompas uterinas. El óvulo, una vez que es liberado por el ovario, pues, se produce la ovulación y el óvulo pasa a la trompa. Entonces es acá donde se produce la fecundación, la unión del espermatozoide con el óvulo, con el óvulo. Esta unión también puede ocurrirse en forma artificial. Entonces, se puede lograr el embarazo en el embarazo, es la inyección de un solo espermatozoide al óvulo y se produce de esa manera la fecundación in vitro. In vitro. Una vez producido la fecundación, entonces acá vemos el nuevo ser rápidamente evoluciona. Entonces el cigoto pasa a la evolución de un embrión de 2 células, 4 células, 6, 8 células, y de esa manera se va desarrollando, va produciéndose el crecimiento del embrión aún en la trompa uterina. A medida que va migrando el embrión hacia la cavidad uterina, se va produciendo todos estos eventos. Y al final tenemos el blastocisto, que ya es un embrión con más de 100 células, es una imagen maciza. En este estadio es donde se implanta en el endometrio. En el estadio de blastocisto está ocurriendo más o menos al 7º día en el endometrio. Una vez implantado el embrión, pues se desarrolla rápidamente, entonces a partir de la 8ª semana ya se denomina feto, y el feto vemos acá con algunas características ya casi formadas, y va desarrollando rápidamente. Y acá tenemos 12 semanas, ya adopta la forma humana prácticamente, y a las 16ª semana vemos un feto completamente formado. Este es el desarrollo de la fase embrionaria, de la fase fetal, que ocurre en el vientre materno. Y cuando esto ocurre en la fecundación in vitro, también se hace la transferencia en el estadio de blastocisto. En este estadio se hace la transferencia embrionaria en un endometrio previamente preparado, desitualizado con la administración de medicamentos. Y se logra también un embarazo en forma, con una transferencia de embriones y la evolución va a ser completamente normal. Ahora, lo otro que tenemos que tocar acá, la comunicación materno-fetal durante el embarazo. Esta comunicación, pues, es el vínculo de apego afectivo y emocional, entonces forma parte del proceso biológico natural del embarazo. La naturaleza prepara los lazos de cada ser vivo para vivir. Esto es algo maravilloso. Desde que ya se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, ya hay señales que ponen atento a la madre y la madre responde con la liberación de algunas sustancias que favorecen la migración del óvulo fecundado y espera hábilmente para que sea la recepción adecuada y se logre la implantación. Los padres tienen la responsabilidad y la capacidad de crear un medio intrauterino óptimo, con un adecuado vínculo de apego afectivo emocional. O sea, esta es una parte eh, que depende directamente de los padres. Se tiene que hacer los requerimientos, ya sea psicológicos, biológicos, etcétera, para preparar un medio que le sea óptimo al bebé.
Doctor, se le escucha entrecortado, doctor. Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha nada. Sí, pues la señal no está bien. No escucha, ¿no? No, no, doctor. Vamos a ver otra modalidad. Por el celular voy a dictar la clase. Pero ¿pueden ver las imágenes? Sí se ve, doctor, sí se ve las diapositivas. Voy a dictar por el celular. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, sí, sí se le escucha. ¿Hola? Ya. Ya. Lo Sí, que doctor. vamos a hacer es lo siguiente. Hola. Sí, solo que hay un eco, doctor. Ya. Vamos a empezar entonces. Ya. Vamos a continuar. Voy a dictar la clase del celular. Que tengo otra. ¿Me escuchan, sí? Hola. Sí, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. ¿Pero las láminas pueden ver? No, doctor, ya no se ve. Ay, Dios. A ver, un intento más, si no, ya tengo que reprogramar las clases. ¿Hola? Ya, doctor, ya se ven las láminas y se le escucha bien, A doctor. ver, un intento más, si no, tenemos que reprogramar. A ver, si no se escucha, ya me pasa la voz y tengo que reprogramar para más tarde, entonces. Bueno, el diálogo molecular natural de la madre con la mitad paterna del hijo. Por medio de este fenómeno natural, el embrión, que es extraño al organismo de la madre, libera desde los primeros días sustancias que desactivan las células maternas que deberían generar las defensas correspondientes. En este proceso, el hijo envía señales a la madre y a través de la comunicación entre el embrión y los tejidos del útero, maternos por supuesto, tiene lugar una serie de procesos relacionados y precisos para crear una tolerancia inmunológica. Entonces la madre reconoce a su hijo como alguien distinto de ella porque una mitad de él es de su padre, pero sin señal de ser un peligro. Por eso son dos vidas en un desarrollo como simbiosis.
La comunicación materno-fetal durante el embarazo, entonces los fetos en desarrollo ya sienten, ya aprenden, ya recuerdan y son capaces de responder a los estímulos y tienen una comunicación constante con su madre. Hay una interacción bioquímica entre madre y feto a través de la placenta, que es un órgano de intercambio complejo. Ahora vamos a abordar entonces lo que es una atención prenatal organizada. Entonces, una atención prenatal organizada debe ser oportuna, o sea, debe hacerse el diagnóstico en primer lugar y el control en forma oportuna, no demorar tanto para hacer el diagnóstico de un embarazo. Se debe identificar los factores de riesgo que hemos hablado tanto en las prácticas, a fin de poder controlar o de poder disminuir o de poder mejorar tanto la disminución de la mortalidad perinatal y también la disminución de la mortalidad materna. El control prenatal inadecuado conlleva a mayores tasas de partos prematuros, conlleva a retardos del crecimiento intrauterino, conlleva a la presencia de pequeños fetos para la edad gestacional y mayores tasas de infecciones y de mortalidad materno-perinatal. Para estudiar si los controles prenatales son adecuados, se han creado varios índices, siendo el del Kirchner el más utilizado. ¿En qué consiste ¿cómo se llama? Este método, este índice para determinar el control prenatal si fue adecuado o inadecuado? Este combina la edad gestacional, el tiempo de la primera visita prenatal y el número total de visitas en todos los 9 meses de gestación. Y agrupa a las pacientes en 3 categorías, de acuerdo a sus controles prenatales, en controles prenatales adecuados, en controles prenatales intermedio o controles prenatales inadecuados. Entonces, si nosotros hacemos la primera consulta, por decir una gestante al 4.º mes y 5.º mes, ya es un factor determinante para considerarlo como un control inadecuado. O si en los 9 meses hacemos solamente un control o 2 controles, igualmente hay criterios para catalogar un control prenatal inadecuado. Entonces estos parámetros son los que se consideran para catalogar un control prenatal inadecuado. Ahora, la tasa de control prenatal inadecuado sigue siendo elevada. No se puede hablar de efectividad cuando la gran mayoría de gestantes acuden por primera vez a la consulta, al control prenatal, pasado el primer trimestre de gestación. Y más aún cuando no se sigue un orden coherente y ordenado de las visitas del control prenatal. Entonces, la atención prenatal inadecuada, según el índice de Kirchner, fíjese, es el 12% en los Estados Unidos. En nuestro medio ya se pueden imaginar. Entonces, también un bonito tema para que alguno de ustedes pueda realizar su tesis es realizar el control prenatal inadecuado en nuestro medio. Es simple con estos criterios. Entonces, la eficacia de la atención prenatal es un sistema coordinado durante la gestación, durante el parto y durante el puerperio. La organización de la atención prenatal, entonces, ¿cuál es el contenido? Entonces, la atención previa a la concepción, el diagnóstico rápido o temprano del embarazo, la primera consulta prenatal, ¿en qué momento lo hicimos? Visitas prenatales de seguimiento en forma ordenada y de acuerdo a los parámetros de los protocolos de guías de manejo del control prenatal. Ahora veamos el diagnóstico del embarazo. Para diagnosticar el embarazo tenemos algunos conceptos. Hay signos de presunción de embarazo o signos generales. Entonces, en este caso decimos, señora, presumiblemente está usted gestando, ¿no? También hay signos de probabilidad o locales. Entonces, acá tenemos, probablemente, señora, está usted embarazada. Los signos de probabilidad los dan los genitales de la mujer. Todos estos signos están a nivel de los genitales de la mujer.
Y los signos de certeza, donde sí dicen que ya tenemos la evidencia de que está embarazada, los da el feto, sus latidos cardiofetales, sus movimientos, su crecimiento, etc. Y también hay diagnósticos del embarazo por reacciones de laboratorio. El diagnóstico de la edad del embarazo. Entonces, el diagnóstico de la edad del embarazo, vamos a verlo posteriormente, el diagnóstico de la fecha probable del parto. Veamos los signos de presunción o generales del embarazo. Son signos o manifestaciones extragenitales que están fuera de los genitales. Son muy variables, son muy sugestivas, varía de paciente a paciente, son inconstantes, no están presentes en todas las pacientes. Como mareos, lipotimias, palpitaciones, cialorrea, náuseas, vómitos, fatiga, diarrea, modificaciones de carácter, cambio en las mamas, es decir, son muchos, son generales y son inconstantes y no están presentes en todas las pacientes. También puede haber alteraciones de la micción, hay poliaciuria, tenismo vesical. Ustedes saben que el útero a medida que va creciendo irrita un poco la vejiga que está hacia adelante y puede dar algunas molestias como esta, sobre todo la poliaciuria, sin que tenga infección urinaria. También puede haber aumentos de la pigmentación de la piel, de cicatrices, de estrías abdominales, etc. Estos son los signos generales que están fuera de los genitales, extragenitales. Ahora veamos los signos de probabilidad. Son los signos locales que están en los genitales. Por ejemplo, la amenorrea. El paciente generalmente viene por retraso menstrual. Es un signo probable de gestación. Cambios de consistencia del cuello uterino. Nosotros hacemos el examen y vemos que el cambio, se ve más notorio el cambio de la consistencia del cuello uterino. Se hace de tener una turgencia como en la punta de la nariz, se hace más blando, más evidente entre las 6 y 8ª semana de gestación. Y a medida que va avanzando el embarazo, veremos hay un agrandamiento o un abultamiento del abdomen. A partir de las 12 semanas, el agrandamiento es progresivo, menos manifiesto en nulíparas, más en multíparas. Cambios de la forma, cambios del tamaño, cambios de la consistencia del útero. El útero a las 6 semanas tiene una forma como una pera, piriforme. A las 12 semanas se vuelve esférico, globuloso. Y a las 18 semanas nuevamente se torna como la forma de un huevo. Eso tiene una forma ovoide. Y los signos probables de embarazo locales tenemos, pues, en el momento del examen, podemos encontrar el signo de Chadwick, ponemos el espéculo y vemos una coloración violácea de la mucosa vaginal, de la vulva y del cuello y el fondo del saco y el cuello uterino. Ese es el signo de Chadwick. También tenemos el signo de Hegar, que es el reblandecimiento del istmo. Nosotros hacemos un tacto bimanual con los dedos que están dentro de la vagina y la otra mano que está sobre el pubis. Vemos el reblandecimiento del istmo. A veces hasta nos tocamos los dedos por el que está por encima del abdomen y lo que está por dentro de la vagina. El signo de Piscacet, hay una simetría por la implantación cerca del cuerpo uterino. Dependerá en qué cuerno, cerca de qué cuerno, y hay una simetría. Se toca, se palpa notoriamente esta simetría. El signo de noble budín, el útero globuloso a través del fondo de vagino, no haces un tacto, entonces rápidamente nosotros palpamos el cuello uterino, pero a veces rápidamente palpamos el fondo de saco anterior o posterior ocupado, porque el útero se torna globuloso, que vamos a ver en el esquema con más claridad. Acá tenemos el signo de reblandecimiento del istmo, fíjense, una mano que está por encima del pubis y otra por la vagina, entonces prácticamente que se tocan los dedos, es que hay un reblandecimiento del istmo. Acá vemos el útero globuloso, el dedo se toca como algo firme por delante y por detrás, que es que el útero se vuelve globuloso. Este es el signo de Noble Budín positivo. Acá no se polva nada, pues, porque está libre. La simetría uterina que es palpable por el tacto sobre el pubis y también por el tacto a través de la vagina.
Igual, entonces tenemos otro signo, el signo de Osiander, que entonces es el que nosotros podemos palpar con notoriedad en el tacto, en el tacto a través del fondo de saco, los laterales, que son las uterinas, por supuesto. El sitio de McDonald es cuando el útero se vuelve flexible en la unión del útero cervical, más flexible, y los otros signos que ya los hemos referido. Los signos de certeza los da el feto. Los de estos fetos, estoy acá, dice el feto. Y también lo vemos, si es muy temprano, lo podemos ver el feto por ecografía, tempranamente. Entonces, en los signos de certeza tenemos la acción del corazón fetal, los latidos cariofetales. Los latidos cariofetales tienen una frecuencia que van entre 120 y 160 latidos por minuto en forma normal. Por debajo de 120 hablamos de bradicardia fetal, por encima de 160 latidos hablamos de taquicardia fetal, que son alteraciones del bienestar fetal, que lo vemos también en su debido tiempo. Clínicamente son auscultables los latidos cariofetales con el estetoscopio de Pinar, que ya no se usa, a veces es como una campanita que usamos, a veces viene de aluminio, a veces de baquelita, a veces de madera, a veces con el estetoscopio de Littmann, giran y tenemos el de campana, entonces ahí escuchamos los latidos cariofetales y son audibles a partir de las 17 a 19 semanas. Pero con el detector de latidos con el Doppler podemos escuchar entre las 10 semanas. Y por ecografía endovaginal vemos ya las 5 semanas del saco gestacional y es posible a partir de las 5 y 6 semanas ver los latidos cariofetales por ecografía. Siempre hay que diferenciar el soplo funicular de un soplo uterino, ruidos resultantes de los movimientos del feto, pulso materno, peristaltismo intestinal. Siempre hay que hacer discernir esta diferencia para estar seguros. La percepción de los movimientos fetales activos. Esto ocurre cada 16, 30 veces por 30 minutos. Se nota con mayor actividad entre las 28 y 34 semanas. Son percibidos por la madre a partir de las 16 semanas a 18 semanas. Las migradas se perciben a partir de las 20 semanas. También nos sirve como un método de saber el bienestar fetal. Una disminución de menos de 10 movimientos por día puede indicar un bienestar fetal alterado. Los signos de certeza, entonces, la palpación abdominal, tenemos el tamaño, la consistencia, desviación del útero grávido. Antes de las 10 semanas podemos ser por tacto vaginal. Después de las 12 semanas podemos ser por un examen por encima del pubis. Se puede delimitación del feto, la situación, posición y presentación de acuerdo a las maniobras de Leopold, los movimientos fetales. El peloteo abdominal a mitad del embarazo es notorio, producidos por los movimientos pasivos del feto. Las contracciones de Bastron-Hicks, que son imperceptibles por la madre, pero se tornan a veces cierta induración y son irregulares, pero no son perceptidos, no causan ninguna molestia, diferentes a las contracciones de parto o preparto, que son distintas. Asimismo, el crecimiento uterino, pues el útero de tener un tamaño normal de 7 por 3 por 4 centímetros empieza a crecer rápidamente a las 5 o 6 semanas. Fíjese, a las 8 semanas está el doble del tamaño normal, a las 12 semanas 4 veces el tamaño normal, a las 16 semanas el punto medio está entre la sínfis púbica y el ombligo. Y a las 20 semanas está a la altura de la cicatriz umbilical. Son datos clínicos que ustedes también pueden utilizar cuando no saben, no se conoce la fecha de la última menstruación y ustedes quieren hacer un diagnóstico clínico para aproximarse a la edad gestacional. Entonces tienen estos datos. Si ustedes encuentran en el fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical, pues bueno, es una gestación de 20 semanas. Si está medio camino entre el ombligo y el pubis, 16 semanas. Entonces son recursos clínicos que nos ayudan a hacer el diagnóstico de la edad gestacional. Tempranamente podemos hacer la detección por el dosaje de la hormona gonadotrófica coriónica. Títulos máximos se encuentran entre los 6 y 70 días de evolución de la gestación, punto mínimo entre las 14 y 16 semanas. Positivo es
más de 5.000 unidades. Negativo, menos de 5. Otros métodos que ya pasó con la historia, que antes era de mucha utilidad. Veamos entonces la evaluación prenatal inicial. ¿Cuáles son los objetivos de la atención prenatal inicial? Definir el estado de salud de la madre y del feto. Calcular la edad gestacional del feto. Emprender un plan de atenciones obstétricas. El diagnóstico de la edad del embarazo, de la edad gestacional. Se cuenta desde el primer día de la última menstruación, semana a semana, hasta el momento que ustedes están evaluando. O se puede hacer también de semana en semana y cada 3, de semana en semana hasta la fecha que ustedes están evaluando. O también pueden contar de meses. Por ejemplo, si la última menstruación fue el 1 de enero de este año, entonces si ustedes están examinando a la paciente en abril, entonces ustedes cuentan de enero, febrero, marzo, abril, entonces multiplican 3 meses por 4 semanas que tiene el mes y aumentan una semana para aumentar la diferencia de días, porque no todos los meses tienen 30 días. El diagnóstico de la edad probable, la fecha probable del parto, ustedes saben que la duración del embarazo es de 280 días, más o menos 14 días. Después de la última menstruación, o 40 semanas, más menos 2 semanas. Se considera un embarazo de término. Hay reglas. La regla de Nayeli es el que más usamos en todas las instituciones de salud, ya sea de salud o de MINSA, es que se aumenta al primer día de la última menstruación 7 días y se restan 3 meses. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, 1 de enero, aumentamos 7 días, será 8, y retrocedemos 3 meses, sería octubre. Entonces la fecha probable de parto sería el 8 de octubre de este año. La regla de igual es que el primer día de la regla se aumentan 10 días y se retrocede también 3 meses. Con este esquema sería el 11 de octubre. El diagnóstico diferencial del embarazo. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Cuando todavía no escuchamos los latidos, la paciente cursa con retraso menstrual y tiene un aumento uterino que es compatible, por decir, con una gestación de 14 semanas y no auscultamos latidos cariofetales, tenemos que plantearnos, puede ser tumores intrapélvicos o tumores intraabdominales, tumores uterinos como la miomatosis uterina, tumores ováricos, los quistes ováricos gigantes, o también puede ser una hematometra. El útero crece cuando hay una retención de la menstruación, crece, aumenta, se reblandece. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. O la adenomiosis, que es un engrosamiento del útero en forma difusa y uniforme. Hay un engrosamiento que nos hace confundir con un embarazo. También tenemos que hacer diferencias con el embarazo espurio. ¿Qué es el embarazo espurio? Es un embarazo imaginario o denominado también como pseudociesis. Es muy frecuente en mujeres que desean ardientemente tener embarazo y no quedan embarazadas por situaciones ajenas a su fertilidad. O son mujeres premenopáusicas igualmente con deseos de tener una gestación. Ese es el embarazo espurio. Algunos conceptos que ustedes deben manejarlo de rutina. Nuligrávida es pues, cuando una mujer nunca ha quedado embarazada. Una mujer grávida es cuando está gestando, independientemente de la edad gestacional. Una mujer nulípara es una mujer gestante que nunca ha tenido un parto. Una primípara es una mujer que ya tuvo un parto. Un parto no. Puede ser un parto vaginal o puede ser un parto por cesárea, pero ha tenido un parto. Igual, entonces el antecedente de una mujer grávida puede estar con un embarazo de 6 semanas, 8 semanas, que puede ir viable o puede tener otra evolución. Multípara, entonces, multíparas, las definiciones de una multípara tienen muchos partos. Gran multípara es más de 5 partos.
Malformaciones fetales puede estar presente, dependerá en qué momento se hace el diagnóstico. Tempranamente se hace por ecografía, la ecografía genética que se hace alrededor a las 11 semanas, la ecografía morfológica que se hace de las 20, 24 semanas, nos da datos evidentes de algún tipo de malformaciones. Muy bien, eso era todo lo que tenía que hacerles llegar. Disculpen la señal que no ha estado muy bien en este medio, pero finalmente creo que se ha arreglado. ¿Alguna pregunta? Bien, señores alumnos, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. No, doctor.